Buenos días, H. Ha sido largo el camino recorrido en estos 20 años de la tercera Conferencia Mundial contra el Racismo en Durban, Sudáfrica. La gestión de las redes del movimiento social negro en la región que Lelia González denominó América Latina, que también llamamos nuestra Afroamérica, dictó la agenda por la justicia social y racial en Durban y transformó el engranaje institucional y las culturas políticas del continente americano. En escritos y presentaciones hemos ensayado genealogías y cartografías de estos procesos. En esta breve intervención enfocaremos en tres preguntas. ¿Podemos hablar de progreso racial en estos 20 años? ¿Cuáles son los hitos a resaltar en la cartografía política afro-latinoamericana en este momento? ¿Cuáles son las cuestiones principales a considerar al dibujar horizontes de transformación histórica para toda la región en clave de africanía? La noción de progreso es problemática porque tiende a asumir una dirección positiva en la historia y por ende a minimizar continuidades en los entramados de opresión, desigualdad y violencia. Cultivamos un análisis abierto, fundamentado en la agencia histórica, sobre todo de los movimientos sociales como fuerzas vivas del cambio, destacando el papel de los movimientos negros como catalizadores de una pequeña revolución político-cultural que produjo el entendimiento del racismo estructural como un problema grave y la necesidad de crear políticas públicas para combatirlo, el reconocimiento de las ciudadanías negras como sujetos políticos y la categoría afrodescendiente como identidad política, que reúne la diversidad del mundo afro y la catalización de un nuevo constitucionalismo que derrotó ideologías de mestizaje para declarar los países pluriétnicos, multiculturales y plurinacionales. Como resultado, se crearon leyes, oficinas y programas gubernamentales, financiamientos de agencias del capital internacional como el Banco Mundial y el BID, iniciativas de la ONU, proyectos auspiciados por ramas del Estado Imperial como USAID, y se abrieron instancias de representación política en gobiernos locales y nacionales. ¿Qué hemos logrado con estos avances institucionales? ¿Cuáles son sus límites? ¿Qué desafíos confrontamos? Si bien hay logros de voluntad institucional, reconocimiento cultural y representación política, financiamiento de proyectos y emergencias de una clase política y capas medias negras en la región, los sectores subalternos afrodescendientes permanecen entre los más pobres en los estudios del Banco Mundial y la CEPAL. Las desigualdades y violencias entrelazadas, étnico-raciales, heterosexistas, ecológicas, epistémicas y políticas continúan azotándonos en mayores poblaciones como Brasil y Colombia, tornándose en etno-femigenicidios alimentados con la crisis de la civilización neoliberal capitalista que se profundizó con la pandemia del COVID. Esto demanda un análisis sistémico de cómo el racismo estructural se articula con el capitalismo, el patriarcado y el poder imperial en una matriz de dominación moderna colonial cuyo desmantelamiento es necesario para combatir efectivamente la opresión racial. Por ende, la justicia y la democracia étnico-racial como horizontes de cambio se han de lograr si se promueve la justicia y democracia económica, social, sexual y política. Es decir, en la medida en que hagamos la gestión colectiva por transformaciones históricas de carácter sistémico. Esto nos lleva a la segunda pregunta sobre los hitos históricos en el mundo afro hoy día. Hay dos hechos históricos de envergadura que quiero subrayar aquí. La primavera de Ébano y la emergencia del liderato de Francia Márquez encabezando el movimiento Soy Porque Somos. El asesinato del ciudadano negro George Floyd por policías blancos en Minneapolis el 25 de mayo de 2020 detonó la primavera de Ébano, la mayor ola de protestas antirracistas en la historia. En Estados Unidos hubo rebeliones en más de 50 ciudades, se hicieron demandas radicales abogando por la abolición de las prisiones y cortes financieros a la policía para promover servicios sociales y seguridad comunitaria. En Brasil y Colombia hubo manifestaciones usando la consigna "Las vidas negras importan", demandando justicia para George, protestando contra asesinatos similares como el de João Pedro en Brasil y Anderson Alboreda en Colombia. La primavera de Ébano se extendió a través del planeta, entonando al unísono un grito antirracista como eslabón clave de reivindicaciones de diversidad de movimientos feministas, ecológicos, estudiantiles, LGTBQ+, urbanos, obreros, territoriales. El efecto Eros
que motivó el movimiento se enunció pluriversalmente en la consigna Black Lives Matter, manifestando un sentido común contrahegemónico que articula un nuevo vitalismo radical, donde los movimientos negros reemergen al centro de las luchas por la descolonialidad y la liberación. El movimiento por las vidas negras nace en los Estados Unidos por el continuo de asesinatos de personas negras por vigilantes y policías blancos sin hacer justicia. Estos hechos activaron las redes de movimiento negro que se articularon a través de las Américas, sobre todo en Brasil y Colombia, donde hay serios problemas de violencia antinegra ejercida tanto por el Estado como por fuerzas paramilitares. En Brasil ha habido una suerte de rearticulación del movimiento negro que ha emergido a la cabeza de la gestión colectiva contra la destructividad del régimen autoritario presidido por Jair Bolsonaro. En el contexto de la corona crisis, se organizó la Coalición Negra por los Derechos, que está a la vanguardia de las iniciativas por la destitución de Bolsonaro. Las redes nacionales de activismo afro-brasileño son pioneras en la actual ola de protestas y por eso se les reconoce su rol de vanguardia en el proceso continuo de resistencia que está cambiando la fachada política del país. Tanto los movimientos sociales urbanos afro-brasileños como las comunidades quilombolas enarbolan la bandera de la vida contra la inminencia de la muerte en la corona crisis por la combinación de las acciones negligentes y agresivas del Estado brasileño con los efectos letales del capitalismo neoliberal. En Colombia, la vilificación del activismo afrodescendiente e indígena que justifica la violencia de los actores armados y la militarización de los territorios por parte del Estado racial se ha agravado durante la pandemia. La corona crisis ha proveído espacio para aumentar el volumen de asesinatos de líderes comunitarios y activistas de movimientos sociales. La profundización de las desigualdades entrelazadas, la agudización de la crisis económica y la carencia de políticas públicas para aminorar el creciente desempleo y hambre nutrieron el descontento social y la protesta hasta el punto que en abril 2021 se declaró el paro nacional más largo de la historia del país. En este contexto se elevó a la cabeza de la constelación de luchas un movimiento bautizado Soy porque Somos, apoyando la candidatura presidencial de la lideresa comunitaria y activista del movimiento afrocolombiana, Francia Márquez. En lenguaje claro, Francia enuncia un discurso por la vida, la esperanza y la integridad territorial de las comunidades negras en relación con un pliego de demandas que expresan las aspiraciones, deseos e intereses del archipiélago de luchas y movimientos indígenas, afros, campesinos, urbanos, estudiantiles, feministas, obreros, juveniles, etcétera, que componen un robusto movimiento popular en el país. Es una apuesta por la vida, a contracorriente con la cotidianidad de la necropolítica imperante del Estado y el capital de hacer morir o dejar morir. El movimiento Soy porque Somos sostiene una plataforma que aboga por la redistribución de la riqueza, el poder, el reconocimiento y la representación, lo que significa demandas básicas de bienes públicos como educación, salud y empleo, derechos territoriales colectivos, soberanía alimentaria, justicia interseccional frente a las desigualdades entrelazadas, formas comunitarias de autogobierno, economías populares de reciprocidad y equilibrios ecológicos. En definitiva, por cultivar la vida y la solidaridad frente a las racionalidades neoliberales dominantes de apropiación, explotación, extractivismo, despojo y muerte. Cabe destacar el feminismo negro descolonial de base popular como un elemento principal en la identidad política y el proyecto histórico de Francia Márquez, quien encabezó la memorable Marcha de Mujeres Negras en defensa de sus territorios y por la vida en el 2015. Francia Márquez habla del vivir sabroso como camino y horizonte. El vivir sabroso es una expresión vernácula del Chocó para significar la búsqueda de armonía y reciprocidad, de alegría y placer, de goce y responsabilidad colectiva como principios éticos, políticos y autoexistenciales del buen vivir. Argumentamos que la forma de hacer política de Francia Márquez, que está a punto de ser electa como vicepresidenta de Colombia por su consistencia y transparencia democrática, la claridad vernácula de su discurso, el carácter interseccional y la radicalidad de su programa y proyecto, representan una ruta para los movimientos afrodescendientes de la región para dibujar horizontes de transformación histórica en clave de africanía, para que a 20 años de Durban podamos avanzar de la resistencia al poder hasta que la dignidad se haga costumbre.